es El laberinto de Minotaurubeca. Es lunes, toca historia y vamos un poco a actualidad porque habéis visto muchos que ha habido un poco un martilleo literalmente de un cuadro de Velázquez en el Museo de Londres y vamos a hablar un poco de eso, de cuadros españoles que estaban en otros museos y algunos que pudieron volver. Para empezar un poquito de esta historia, hay que hacer referencia al expolio francés, porque toda la época de la guerra de independencia, cuando los franceses estuvieron aquí, la cantidad, yo que viajo mucho y estoy en muchos sitios por España, si vas a cualquier sitio, por ejemplo me pasó en León y en otros, todo el patrimonio que fue expoliado por los franceses, que tuvieron órdenes directas de Napoleón y en algunos casos ellos mismos hacían de saqueo para su beneficio particular. Me hace mucha gracia cuando algunos intelectuales de hoy en día defienden que Francia tenía que haber estado aquí, que hacía un bien a España, pues todo lo que se llevaron y no han devuelto y lo que tuvieron que devolver, o sea, todo el patrimonio sin el que nos hemos quedado por esta invasión de los franceses y alguno, a ver, el que está en museos de Francia, incluso en otros sitios, vale, es un patrimonio que está en otro sitio, no está en España, pero bueno, se ha conservado dentro de lo malo, está ahí conservado, pero es que hubo muchísimo patrimonio que se expolió, por ejemplo en León, el tumbas de reyes se destrozaron, ya no están, se quitó las joyas que tenían los propios reyes, o sea, se hizo un destrozo ahí en mayúsculo. Entonces vamos a contar la historia de Miguel Ricardo Álava y Esquivel. Era hijo de una familia aristocrática de Álava que ingresó en la armada y navegó por las aguas del imperio, lo defendió contra los ingleses y estuvo en en la mítica batalla de Trafalgar. Le comisionaron para recibir a las tropas francesas, cuando las tropas francesas supuestamente iban a invadir Portugal, y iban todas a invadir Portugal y se quedaron en España y luego se originó la guerra de independencia. Y cuando Napoleón se apoderó de Carlos IV y Fernando VII en los pactos de Bayona y cedieron la corona, pues este Miguel Ricardo de Álava escapó de Vitoria. Primero fue obligado a jurar fidelidad a Bonaparte, pero en cuanto pudo se fugó, se ofreció al general Castaño y lo incorporó a su estado mayor. En los siguientes años el marino se desempeñó como oficial del ejército, ¿vale? Y obtuvo ascensos por mérito de guerra. En enero de 1810, la Junta Central ordenó a Álava que informara sobre la marcha de la guerra al general Arthur Wellesley, establecido en Portugal, y luego le nombró adjunto del mayor británico. Claro, los británicos, que diréis, ¿qué pintan aquí? Es que ellos entraron en la guerra de independencia para intentar crear otro frente y hostigar a Francia en España y que le fueran mal las cosas en Francia y así le irían en otros sitios, no podría dar tanta guerra. Y también decir que los ingleses en su paso por España ayudaron a estas tropas españolas, pero también saquearon cosas, también todo hay que decirlo, pero bueno, quizás sin la intervención de Wellington o no hubiéramos ganado la guerra de independencia o la hubiéramos ganado con más dificultades. Eso nunca lo sabemos, pero es lo más probable. En la batalla de Vitoria, que es la batalla de ejército aliado de británicos, portugueses y españoles, venció. Luego trata de huir después de esta batalla José Bonaparte y acaba persiguiendo a estos franceses. Álava pasó a Francia y en San Juan de la Luz recibió la noticia de la rendición de Napoleón. Se rinde de Napoleón y luego recordemos que va a volver, se va a estar exiliado hasta que vuelva y sea vencido de manera ya para siempre en Waterloo. Durante la estancia en Álava, Francia, Napoleón huyó hasta Isla de Elba donde ya estuviera allí. Y claro, comentar esto, que el despojo de obras de arte cometido por los dirigentes del Tercer Reich se dice en muchas ocasiones de uy, todo el arte que robaron los nazis, tal. Pero es que el que robaron los franceses, ya lo he dicho antes, es que muchas obras que estaban en el Museo del Louvre. Y claro, cuando entra Fernando VII al poder, que recordemos que después de estos aliados que venden a Napoleón, Fernando VII puede volver al poder. Y claro,
una de las decisiones que va a tomar es decir, uy, todo este patrimonio que ha sido expoliado a la corona española, a muchos monasterios, catedrales, pues voy a poder recuperarlo y voy a intentar lo que pueda. Mucho de estos patrimonios estaba en el Museo del Louvre, ¿vale? Este Museo del Louvre tenía muchas obras de arte. Fernando VII tuvo que mandar a diplomáticos, entre ellos mandó a Miguel Ricardo Álava, que es este personaje que estamos comentando hoy. Y este Miguel Ricardo de Álava, en, en septiembre, este general español se entrevistó con el rey Luis VIII. Recordemos, Napoleón se ha ido, ya no está, y vuelve la monarquía a Francia. Tuvieron ahí negociaciones, porque claro, los franceses siempre han tenido mucha cara, y en este caso tenían muchísima, porque todo lo que habían expoliado los franceses durante la revolución y durante las invasiones de Napoleón, en vez de decir, uy, esto se lo devuelvo a los países a los que se lo he quitado porque no es mío y era Napoleón y Napoleón vamos en contra de él, pues y se hacían los locos y se querían quedar con esas obras. Claro, París recordemos que en esa época estaba ocupado con los aliados británicos, del ejército de Prusia, de otros ejércitos, estaban tomando en esos primeros años Francia, no sea que ya que Napoleón volviera o volvieran ecos revolucionarios. Entonces, para que la monarquía se estableciera ahí en Francia de manera estable, pues había ejércitos aliados. Entonces, Álava envió a su ayudante Nicolás Minusir y el pintor Francisco Lacoma al Louvre para que vieran todos los cuadros que se habían quitado de España, de sitios como el Palacio Real y otros sitios, que había cuadros como de Velázquez, por ejemplo, el cuadro de Felipe IV estaba en el Museo del Louvre. Por ejemplo, del archivo del el Escorial, que tiene muchos libros, muchos cuadros, se llevaron una cantidad de cuadros que madre mía. Y también decir como anécdota que esto ya no son cuadros ni arte, pero la tumba de Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, también hicieron con otras tumbas como el Cid, símbolos de España, de personajes históricos de España, pues también los saquearon o los destrozaron simplemente, por destrozar, por expoliar, ya ni por llevarse nada de valor. Cuadros como la Virgen de la Rosa de Rafael, El sueño de Patricio de Murillo, o sea, la oración de los Reyes Magos de Zurbarán. Estamos hablando de obras de arte. Los que hayáis visto la Venus recreándose en la música de Tiziano, que está en el Museo de Prado, que hay dos como cuadros muy parecidos, pues los dos se lo habían llevado a Francia, en el Louvre. Cuadros de Velázquez también, o sea, había una cantidad de cuadros y demás que estos los recuperaron. Claro, esta delegación que mandó el general Álava, esta delegación no tenía mucha oposición y no le querían dar el propio personal del museo del Louvre, no le quería dar los cuadros, entonces tuvieron que mandar a estos emisarios con una escolta de 200 soldados británicos, en plan, mira, me la das por las buenas o por las malas. Entonces, al final, a pesar de las protestas, pues se llevaron los cuadros y los cuadros primero pasaron por varios sitios. Se almacenaron en el edificio de la Embajada de España de París, de ahí se embarcaron en Amberes, dirección a Cádiz, más que nada porque no querían pasar por toda la frontera francesa de los Pirineos y por toda esa zona porque se preveían que a lo mejor les atacaban o les quitaban los cuadros los propios franceses, que aunque le hubieran dado permiso, estaban muy recelosos y en aquel momento se podían echar para atrás. El cargamento se depositó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en junio de 1816. Más tarde los cuadros pasaron al Prado, que cantidad de cuadros seguro que lo habéis visto en este propio museo. Yo me he referido a muchos. Es que son más de 300 cuadros y de un montón de artistas. Velázquez, Tiziano, Zurbarán, Rafael, o sea, todos los cuadros que había ahí. Y que claro, si no se hubieran perdido, y luego hablaremos otro programa porque luego todas las subastas con cuadros que se quitaron los franceses a España y se quedan por ahí en el limbo, muchos generales, porque muchos estaban en el Louvre, pero otros, los generales o soldados de franceses, se los habían quedado para ellos y por eso mucho de ese patrimonio luego se subastó o está en museos de Francia de otros sitios.
por ese expolio y luego esas ganancias que se quisieron sacar. Así que para comentar, y este general Alaba que hizo una labor de mediador, de hablar con el rey de Francia e intentar traer todos esos cuadros, se pudieron traer más de 300 y si no, no lo hubiéramos tenido, todo ese arte que se trajo. Así que para lo que tengáis en cuenta y cuando veáis cuadros de pintores como Velázquez y otros pintores, como Goya también, bueno, Goya no hay tanto, porque Goya casi todo su arte está en España. Hizo una obra muy grande, pero casi toda la podéis ver en España, en un montón de museos, porque hay un montón de museos con obra de Goya, pero está en España. En Velázquez, por ejemplo, y otros artistas de vida arte expolio, pues tenemos en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, se expolió y luego de este expolio se fue saltando por subastas o por ventas a otros museos, a otros sitios. Así que para que reflexionéis cuando veáis un cuadro de Velázquez o de otro artista fuera de España. Así que nos vemos en siguientes podcasts haciendo historia y adiós.